¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy agradecida con Dios por poder conectarme en este tiempo y poder dirigirme una vez más para exaltar el nombre del Señor y para declarar que Dios es bueno y que estamos agradecidos por su bondad sobre nuestra vida. Quiero darles la bienvenida. Bienvenidos. Estamos en la red Verdad y Vida y estamos felices de estar conectados. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Dios, para oír su voz, para ser edificados y para seguir creciendo en su palabra. Así que bienvenidos todos. Quiero comenzar con el Salmo 95, versículo 1, dice: vengan, cantemos al Señor. Esta es la invitación, la palabra, la Biblia nos anima a cantarle al Señor. Hay personas que se les hace raro cantarle al Señor, pero la palabra nos anima, nos insta a cantarle. Y dice: aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Aclamemos, o sea, con júbilo, con alegría. Y luego dice: cantémosle salmos de alabanza. ¿Sí? Versículo 2 dice: acerquémonos a Él con acción de gracias. Así que esta es la manera de acercarnos a nuestro Dios, con alegría, pero también con acción de gracias, porque Él es bueno y porque Él muestra siempre su misericordia de una manera maravillosa en nuestra vida. Dice: cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. En sus manos también formaron la tierra firme. Dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Yo doy muchas gracias a Dios que en este tiempo estamos ciertos de que somos el pueblo que Él vigila y el rebaño que estamos a su cuidado. ¿Qué mejor cuidado podemos tener que el cuidado de nuestro Dios? Así que estamos listos para adorarle, para aclamarle con alegría y con gratitud en nuestros corazones. Señor, muchas gracias te damos en este tiempo por la oportunidad de reunirnos aún por este medio, Señor. Y, Señor, cantarte, como dice tu palabra: venid y cantémosle al Dios que es grande, al único Dios grande y verdadero. Señor, venimos y te cantamos con todo nuestro corazón, te adoramos. Señor, tenemos gratitud, tenemos regocijo y tenemos confianza de saber que somos tu pueblo, ese pueblo y ese rebaño a quien tú cuidas, Señor. Gracias que podemos unirnos, Señor, y declarar que tú eres Dios grande y que en tu mano estamos todos nosotros, no solamente la creación maravillosa, sino cada uno de nosotros estamos guardados en el hueco de tu mano. Queremos cantarte con todo nuestro corazón y queremos, Señor, que tú recibas nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás.
pues yo doy gracias a Dios por este tiempo que podemos alabar juntos al Señor. Y bueno, ahora vamos a pasar a la palabra. Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que tiene que ver con victoria en medio de la crisis, ¿sí? Y para esto yo, orando y buscando al Señor, pensé en la historia de José. Esta historia que es tremenda, que podemos leerla en el libro de Génesis y ojalá que sí te invito a que la leas porque es maravillosa, de gran enseñanza para nuestros corazones. Yo voy a tocar algunas cosas, pero con más detalle podemos aprender cuando leemos la palabra, ¿sale? Entonces, yo quiero leer en Génesis 37, fíjate en el versículo 2 dice que José, siendo de edad de 17 años, quiero remarcar algunas cosas. Él era muy joven cuando empezó a tener circunstancias muy adversas, ¿sí? Seguramente en este año, ¿sí? Que hemos vivido tan diferente, lleno de circunstancias adversas, ¿verdad? Ha habido muchas oportunidades de desmayar, ¿verdad? Para todos nosotros, pero la palabra del Señor nos levanta, nos sostiene, nos enseña, ¿verdad? Y nos anima a seguir adelante. Entonces, yo quiero que veamos algunos puntos. José era el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. Y José, dice la palabra en el versículo 3, dice, amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Todos nosotros sabemos algo de la historia de José, ¿verdad? Como se le conoce, José el soñador, la túnica de colores. Pero ¿qué produjo esta manifestación del amor de Jacob hacia José, a diferencia del amor que tenía hacia sus otros hijos? Produjo obviamente sentimientos muy negativos en la vida de los otros hijos y hizo que los otros hijos tuvieran envidia, tuvieran odio, ¿verdad? Hacia su hermano. Dice en el versículo 4, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, no emitían palabra amable a su hermano. ¿Por qué? Porque este apapacho del papá sobre la vida de José, de una manera seguramente desmedida, hizo que los hermanos tuvieran odio, tuvieran envidia. Esta también es una enseñanza para los padres de familia con respecto a cómo manifestar nuestro amor a nuestros hijos. Siempre hemos dicho que no hay hijos consentidos, todos son hermosos, todos son amados, ¿verdad?, por los padres, y tenemos que saber manifestar nuestro amor a cada uno de una manera específica. No quiere decir que todos van a recibir la misma manifestación de amor, pero sí tenemos que tener cuidado de no manifestar un amor de una manera excesiva a uno y a otros no, porque esto produce sentimientos muy negativos y consecuencias familiares que hasta podemos tal vez pensar en familias que tienen grandes problemas por estos errores que tal vez cometemos los padres. Pero aquí nos enseña la palabra, nos enseña de todo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los hermanos aborrecían a José. Dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No me voy a detener en el sueño, pero ustedes saben que Dios le dio un sueño a José, como tal vez te ha dado a ti sueños o palabra de los propósitos que Dios tiene para tu vida, y él no entendía qué significaba el sueño y lo contó a sus hermanos, y era el sueño de los manojos, ¿verdad? De los manojos de trigo que se inclinaban hacia él. Y bueno, se lo contó a sus hermanos y los hermanos estaban enojados, y después volvió a tener otro sueño y era donde el sol y la luna y las estrellas se inclinaban también hacia él. Lo contó estando su padre presente y tampoco les gustó, porque decían, pues, ¿qué te estás creyendo? Que todos vamos a inclinarnos delante de ti. Sin embargo, José se los contó porque dijo, yo soñé esto, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos da sueños de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
no siempre los entendemos, lo entendemos, pero nosotros tenemos que seguir adelante, caminando, creyendo en el Señor que Él cumplirá sus sueños en mi vida, no mis sueños. Mis sueños son demasiado limitados, pero los sueños de Dios sobre mi vida son maravillosos y Él los cumple, aunque por algún tiempo yo pase por un desierto o por situaciones injustas o por cosas que no entiendo, pero cuando Dios ha manifestado sus sueños sobre ti, Dios lo va a cumplir. Y aunque no lo haya manifestado, Dios va a cumplir sus sueños sobre tu vida. Entonces vemos cómo pues los hermanos, dice aquí en el versículo 11, dice, sus hermanos le tenían envidia. ¡Wow! La envidia vemos en Gálatas 5, que es una de las manifestaciones de las obras de la carne, ¿verdad? La envidia puede matar, la envidia puede destruir. Y aquí vemos, yo aquí veo otra lección, cómo tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De no tener sentimientos contrarios a los sentimientos que Dios quiere que tengamos con respecto a otras personas, ¿verdad? Que podamos gozarnos con los éxitos de otras personas, con las bendiciones que vemos que otras personas tienen, podemos gozarnos y no tener envidia o reclamos o quejas, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos en el versículo 18, ustedes pueden leer la historia, pero vemos cómo Jacob manda a José a llevarles alimento a sus hermanos que estaban cuidando las ovejas en otro lugar. Y vemos cómo versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos vieron a José de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjate a dónde te puede llevar la envidia, a matar. Y luego dice versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, era algo sarcástico que ellos estaban diciendo, ¿verdad? Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, ¿verdad? También la envidia estaba orillándoles a mentir, a planear o a hacer un plan malévolo, ¿verdad? A matar, a mentir. Fíjate a dónde te lleva todas estas obras de la carne, la envidia. Aun cuando tal vez Jacob cometió el error de manifestar su amor de una manera desmedida con José, ya ellos, los hermanos, ahora eran responsables de qué hacían con estos sentimientos, porque no podemos vivir echándole la culpa a mi padre, que es que mi padre tuvo preferencia por mi hermano y entonces por eso yo estoy así. Tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades y tenemos que dejar esas fallas que a veces tenemos, dejar que Dios trate con cada uno de nosotros. Pero aquí la envidia los llevó a pensar en matarlo y en mentir para inventar que una bestia se lo había comido. En fin, ustedes saben la historia. Lo metieron en una cisterna, llegaron un grupo de ismaelitas, ¿verdad? Y entonces lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Y total, José llegó hasta Egipto, a la casa de Potifar, versículo 39, podemos ver, versículo 39, capítulo 39, versículo 1, podemos ver cómo dice José, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ahí. José llegó hasta Egipto, ¿verdad? Imagínate, yo me pongo a pensar en el corazón de José. Me pongo a pensar en nuestros propios corazones, cómo muchas veces batallamos con heridas, sentimientos y con injusticias, ¿verdad? Y con cosas que no entendemos, pero cómo poder tener victoria en medio de esto y cómo no quedarnos atorados en estas heridas que todos recibimos y también todos damos por nuestras imperfecciones humanas, somos imperfectos y también nosotros lastimamos muchas veces, pero yo no quiero ni quedarme ahí atorada con esas cosas, ni quiero que la gente se quede atorada con esas cosas, sino que queremos mantener victoria en medio de nuestras crisis. Y fíjate cómo dice, versículo 2 del capítulo 39, mas Jehová estaba con José. ¡Wow! Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo
el egipcio. Dios estaba con José y él fue varón próspero. Él no se quedó en la depresión, no se quedó en pensar qué fuerte y qué horribles fueron mis hermanos, ¿verdad? Él no se quedó ahí atorado. Él dijo, pues bueno, me toca vivir esto, pues vamos a lo que sigue y voy a tener victoria en medio de la crisis. Dice versículo 3, y vio su amo. Fíjate, cuando uno tiene victoria en el corazón, es notorio. Cuando uno tiene al Señor con nosotros, es notorio. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sí? Es notorio cuando tú sabes que tienes a Jesús en tu corazón, cuando tú sabes que tienes puesta tu confianza en el Señor, no solamente te va a dar victoria a ti, sino el mundo se va a dar cuenta que Dios está contigo. Dice versículo 4, dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿Por qué halló gracia? Porque el amo vio que Dios estaba con él, ¿verdad? Dice, le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate la confianza que le hizo tener, ¿verdad? Al egipcio, saber que Dios estaba con José, le entregó todo y tuvo confianza en José. Yo digo, José pudo haberse deprimido, pudo haberse resentido, amargado, pudo haberse ido al fracaso y sin embargo, él mantuvo victoria en medio de la crisis porque Dios estaba con él. Versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Fíjate, Dios bendijo la casa del egipcio porque Dios estaba con José y porque José estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dice, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en manos de José y con José, no se preocupaba de cosa alguna, sino de lo que iba a comer. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¡Wow! Me encanta ver cómo en medio de una situación que José nunca se imaginó vivir, imagínate, era el consentido de su casa, de repente los hermanos planean algo terrible, lo venden, llega a casa de un egipcio y ahora resulta ser que cómo vivo mi vida, y así como tú y yo tal vez estamos diciendo ahora, ¿cómo vivo la vida? Pues cómo vivo la vida sabiendo que Dios está contigo y que Dios se manifiesta en tu vida y a través de tu vida en toda circunstancia. Y entonces vemos aquí, no lo voy a leer, pero cómo viene la esposa de Potifar, porque José era, dice aquí, de bello semblante, de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre bien parecido, ¿verdad? Y la esposa de Potifar puso sus ojos sobre él y quiso tentarlo, como vienen las tentaciones en este tiempo y en cualquier tiempo. Las tentaciones llegan para tratar de desanimarte, para tratar de que tú y yo tomemos decisiones contrarias a la palabra de Dios para pecar. Pero, ¿sabes? Cuando tú y yo estamos firmes en quién es nuestro Dios, a quién amamos, a quién seguimos, a quién servimos, entonces tú y yo podemos seguir adelante sabiendo que podemos vencer la tentación, resistirla, como lo hizo José. Dice aquí en el versículo, bueno, vemos que la esposa de Potifar lo empezó a perseguir, a asediar. Y fíjate la respuesta de José, versículo 9, dice, no hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dijo José a la esposa de Potifar. Y dice, por cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Me encanta la respuesta de José, porque aunque él pudo haber tenido ahí la oportunidad y la tenía, y él pudo haber cedido ante la tentación, él mantuvo la integridad de su corazón. En un tiempo de crisis,
tú y yo tenemos que mantener la integridad de nuestro corazón. En un tiempo de dificultad, tú y yo tenemos que mantener nuestra mirada en Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, aunque el mundo no me está viendo. Dios está con nosotros. Y José le dijo, ¿cómo crees que yo voy a hacer esto? Número uno, no voy a defraudar a tu esposo que me ha tenido confianza. Número dos, o número uno más bien es lo que voy a mencionar como número dos. Número uno es cómo voy a defraudar a Dios, cómo voy a pecar contra Dios. Y número dos, cómo voy a defraudar a Potifar, que es el que me ha entregado todo, ha puesto en mí la confianza. Qué importante es que seamos personas en quien la gente puede confiar. Sí, la gente puede confiar sabiendo que vamos a hacer lo correcto en todo tiempo, aún en un tiempo de crisis. Ustedes saben entonces la historia, pero versículo 2 dice, ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué tienes que hacer cuando está la tentación asediándote? Huir y salir y pararte firme en esta certeza de que Dios está contigo y que tú y yo no queremos hacer algo que lastime el corazón de Dios o que lastime nuestra relación con Dios. Él huyó y salió. Y esta es una recomendación, tú tienes que huir, tú no puedes permitir que la tentación se geste y se dé a luz. Tú y yo tenemos que huir. ¿Y cómo huyo de la tentación? Tú tienes que mantener tu confianza en el Señor, declarar que Dios está contigo y declarar que tú no quieres ser una persona que peques contra Dios. Entonces, vemos cómo él fue llevado a la cárcel. Fíjate. Primero lo venden los hermanos le tenían envidia, lo venden, primero lo echan a una cisterna, luego lo sacan y lo venden a los ismaelitas, llega hasta Egipto, va todo muy bien, como tal vez a veces en nuestra vida, y de repente viene una cosa que te cambia el rumbo de la vida, como tal vez este año llegó el coronavirus y nos está cambiando la manera de vivir, pero sabes una cosa, Dios está con nosotros. Entonces dice aquí, bueno, fue llevado a la cárcel porque por supuesto Potifar le creyó a su esposa, ¿verdad? La esposa mintió, dijo que este hombre, José, había tratado de abusar de ella y total, José fue a dar a la cárcel, ¿verdad? Otra cosa, otra adversidad. Y no cualquier adversidad, no era un día de no tengo que comer, era cárcel, ¿verdad? Versículo 20 dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Sí, tal vez muchas personas el día de hoy se sienten en una cárcel, pero yo quiero decirte, como dice la palabra, que en medio de las prisiones en las que a veces nos encontramos, tal vez nuestras emociones, tal vez una situación crítica económica, una situación crítica de salud, una situación difícil en nuestra relación familiar, pero en medio de este tiempo, fíjate cómo dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez vemos, el Señor estaba con José. Sí, el Señor estaba con José cuando José llegó a Egipto. Sí, el Señor está con José cuando José está en la cárcel. Y dice aquí, y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Otra vez, una persona, sí, en este caso, el encargado de la cárcel, deposita una vez más en José su confianza. ¿Por qué? Porque era notorio que Dios estaba con José. Y dice aquí, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Wow, las mismas palabras que vemos al principio del capítulo 39, lo volvemos a ver aquí. Y era crisis, había crisis. Dime sí o no, yo me imagino el corazón de José teniendo aún la tentación de tener resentimiento, de decir, yo estoy aquí injustamente, yo estoy aquí porque mis hermanos tenían envidia, yo estoy aquí porque la esposa de Potifar quería
tener intimidad conmigo, pero yo no quise. Por hacer lo recto, yo estoy aquí. Sin embargo, él no accedió a ese tipo de pensamientos. Él dijo, ok, me toca vivir en este tiempo, voy a vivir en victoria. Victoria en medio de la crisis, victoria en nuestras crisis, ¿sí? Y saber que Dios está con nosotros. Entonces vemos cómo ahí estaba el Señor y Dios le dio gracia. Una vez más, Dios le dio gracia. Yo veo acá en el capítulo 4, dice que el Señor le dio gracia delante del egipcio. Y veo en el versículo 21, versículo 4, versículo 21, y veo que Dios le dio gracia con el jefe de la cárcel. ¿De dónde venía esta gracia? No era de su ser humano. Esta gracia venía de Dios que estaba con él. Esta gracia venía de saber que él mantuvo un corazón de integridad. Él mantuvo un corazón de servicio. Él no tuvo un corazón de queja. Él no tuvo un corazón de resentimiento. No tuvo un corazón de amargura. Y podía tenerlo porque estaba ahí viviendo cosas difíciles, todo por las obras de la carne de sus hermanos o de la esposa de Potifar, ¿verdad? Pero él estaba ahí con una integridad de corazón, con un servicio. Dice aquí en el versículo 4 del capítulo 40, dice, el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. ¿De quién? Llegaron ahí el copero y el panadero del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, habían hecho algo incorrecto y los llevaron a la cárcel y el jefe de la guardia se los encargó a José y dice José les servía. Él mantuvo un corazón de servicio en medio de la crisis, en medio de un momento en donde él podía estar llorando, deprimido, amargado, ¿verdad? Como mucha gente tal vez está en este momento, pero él mantuvo el corazón íntegro, el corazón de servicio. Y entonces vemos que, bueno, el copero, el panadero tienen unos sueños, ¿verdad? Y viene José a interpretárselos. Y resulta ser que se cumple el sueño, la interpretación que José les da, porque Dios es el que daba la interpretación. Y entonces sale el copero, sale el panadero y José les dice, por favor, ahí te encargo que cuando salgas te acuerdes de mí, ¿verdad? Dice, versículo 14 del capítulo 40, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahí le dice José al copero, le dice, por favor acuérdate de mí para que algo, a ver si me logran sacar. Pues pasaron 2 años porque el copero se olvidó de él. Capítulo 41 dice, pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasados 2 años. Otra injusticia, ¿verdad? Otra injusticia, otra oportunidad de amargarse, otra oportunidad de resentirse, otra oportunidad de llenarse de desesperanza, pero no lo hizo así. Él se llenó, mantuvo su fe, mantuvo su confianza, mantuvo su buen proceder en medio de un momento de crisis, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, Faraón soñó un sueño, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y manda, ahí es donde el copero se acuerda. Versículo 9 del capítulo 41 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Ahí se acordó el copero. Total, sacan a José de la cárcel y ahí viene un cambio de vida para él. Y entonces es tremendo como vemos, versículo 14, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Él esperó. José supo esperar. José hizo lo que tenía que hacer en medio de su tiempo de crisis. José mantuvo integridad, José mantuvo victoria, José mantuvo su corazón de servicio. A mí me llama tanto la atención como en este tiempo hay tanta gente que quiere seguir sirviendo al Señor y me encanta porque todo esto que estamos haciendo no hay manera de hacerlo si no estamos rodeados de un grupo de personas que están haciendo cada uno su parte, ¿verdad? Aquí estoy yo ahorita grabando, pero detrás de esta
cámara, hay gente que está grabando, que está editando, que está poniendo luces, que está haciendo de todo. Mantener un corazón de servicio es vital. Entonces necesitamos mantener también nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Y es tan importante como esperar. Esperar es crucial. Esperar. Imagínate, acuérdense que cuando empezamos vimos que José tenía 17 años. Ahorita vamos a ver cómo en el versículo, bueno, ahorita no me quiero adelantar, pero vemos cómo cuántos años han pasado. Qué historia maravillosa, ¿verdad? Es una historia maravillosa que nos enseña tantas cosas. Fíjate, entonces vemos capítulo 41, versículo 16, cuando Faraón le dice a José, oye, yo sé que tú sabes interpretar sueños. Fíjate lo que le dice José a Faraón. Le dice, no está en mí el interpretar los sueños. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¡Wow! O sea, en medio de este tiempo de dificultad, José mantuvo su mirada en el Señor, sabiendo que a final de cuentas es Dios el que hace todo, ¿verdad? No soy yo, wow, pues sí, yo les interpreté bien al panadero y al copero, y no, él mantuvo dándole el reconocimiento y la gloria al Señor de esta interpretación de los sueños. Entonces, vemos cómo todo el capítulo aquí, el resto del capítulo 41, vemos cómo Faraón le cuenta a José sus sueños y José le da la interpretación. Entonces, versículo 32 dice, y al suceder el sueño a Faraón, 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Fíjate, José le dice, mira, el hecho de que tú lo hayas soñado 2 veces significa esto. Versículo 33, por lo tanto, vemos a José aconsejando. ¡Wow! Aconsejando con sabiduría. Aconsejando, o sea, toda su crisis, todo su momento de dificultad no le hizo perder la cordura, no le hizo perder el sentido común, no le hizo perder su espiritualidad, no le hizo perder eso. Al contrario, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? O sea, le da la interpretación y le da el consejo que venía de parte de Dios definitivamente, pero dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Versículo 38, fíjate, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¡Wow! La gente se da cuenta de que en ti y en mí está operando el Espíritu de Dios, ¿sí? Me llama la atención, me impacta cómo era notorio, ¿sí? Él venía saliendo de la cárcel, él venía contándole a Faraón la interpretación de sus sueños, venía diciéndole lo que le convenía hacer a Faraón, y sin embargo, Faraón dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien opera, en quien funciona el Espíritu de Dios? Entonces, fíjate, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Fíjate cómo todo este tiempo de crisis, de desierto, de prisión, de injusticia, todo esto había sido un proceso para seguir equipando a José. Así yo lo creo. Todo este tiempo ha sido un proceso que Dios está utilizando para equiparnos, mujeres, para equiparnos, familia. Es un proceso que Dios está usando. Todo esto del confinamiento, esto del virus, es como Dios nos está llevando a este lugar en donde Dios está usando las circunstancias para equipar nuestros corazones y para seguir cumpliendo con los sueños de Dios. Entonces dice, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Yo digo, ¿dónde adquirió José esa sabiduría? Pues fue de Dios, pero Dios usó todo este tiempo de crisis para seguir dándole sabiduría. Cómo tratar a la gente, cómo tratar al copero, al panadero, a la esposa de Potifar, cómo decir no a la tentación. Dice versículo 40, tú estarás sobre mi casa.
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjate hasta dónde lo llevó el Señor, desde la prisión, de lo más profundo, del abismo más profundo, lo llevó a un lugar de autoridad, a un lugar de influencia maravillosa. Pero yo creo que definitivamente tuvo que ver con cómo José reaccionó todos esos años. Fíjate, versículo 41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. La autoridad que Dios le estaba dando a José seguía teniendo un propósito, más allá de que José fuera libre de la cárcel. Ahí venía el cumplimiento de los sueños de Dios sobre la vida de José. Ahí venía ya, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 46 del capítulo 41, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años. Empezamos leyendo cuando José tenía 17 años. Qué tremendo, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo, en todo ese proceso, Dios estuvo aprovechando muy bien el tiempo con José, y José estuvo aprovechando muy bien el tiempo al mantener un corazón correcto, un corazón recto delante de Dios, en santidad. No permitió la amargura, no permitió el desánimo, no permitió la desesperanza. Él dijo, bueno, pues no entiendo por qué estoy aquí, pero yo sé que Dios está conmigo. Y fíjate, versículo 55 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan a José y él les va a decir lo que tienen que hacer. La autoridad delegada. Y José mantuvo un respeto, ¿sí?, hacia Faraón, ¿verdad? Supo mantener el respeto a la autoridad. Aquí yo escribí, José mantuvo su integridad, mantuvo su corazón sirviendo y sus manos, ¿sí? Él no se quedó atorado con la herida ni la amargura, ¿sí? Él mantuvo su mirada en el Señor al reconocer que de Dios venían las interpretaciones, ¿sí? Y el Señor hizo cosas grandes con José. José aconsejó a Faraón, era notorio que el Espíritu de Dios estaba con José. Pero vámonos al capítulo 45 y ya vamos a terminar. Me encanta también ver esto porque vemos cómo en el versículo 5, cuando ya los hermanos se revelan a José y los hermanos estaban llenos de temor porque ahora pues José era un hombre con una autoridad tremenda, no solamente era el hombre que había sido consentido de Jacob, sino él ahora tenía una autoridad tremenda. Y si José hubiera actuado en base a sus sentimientos humanos, en base a su carne, él hubiera aprovechado su posición para tomar venganza, pero él no tomó venganza. Fíjate lo que dice aquí, versículo 5 del capítulo 45, dice, ahora pues no os entristezcáis, les dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así lo creo yo para la iglesia en este tiempo. Este tiempo, tú y yo, que somos los creyentes, los discípulos de Jesucristo, tenemos que entender que Dios no nos envió a este tiempo para algo malo, sino para ser la gente que sabemos y que tenemos las herramientas para preservar la vida de mucha gente, para traer a la gente a los pies de Cristo, para que la gente tenga salvación, ¿verdad? Fíjate, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8, tremendo. Dice, así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vemos cómo Egipto pudo tener provisión porque José era un excelente administrador.
también es otra enseñanza. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. Pero dice, no fueron ustedes los que me enviaron. Fue Dios que me envió aquí para cumplir sus sueños, para preservar la vida de mucha gente. Y termino con un versículo en el capítulo 50, donde dice, en el versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Sí? ¡Wow! Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Pero todo esto tiene que ver con los planes de Dios sobre nuestra vida, los planes de Dios para la iglesia. La iglesia tenemos que entender que no es el coronavirus que nos ha metido en esto y que aunque fuera el coronavirus, Dios está encaminando esto para equipar a su iglesia, para que la iglesia podamos preservar con vida verdadera a mucha gente. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que mantener una actitud correcta, tenemos que tener victoria en medio de la crisis, tenemos que saber que Dios está con nosotros y que estamos llenos del Espíritu de Dios, y entonces el mundo se va a dar cuenta y el mundo podrá recibir alimento, como José les dio alimento, porque él pudo guardar el alimento en silos, fue un buen administrador y él alimentó al pueblo. Nosotros somos ahora los encargados de alimentar al mundo a través de la palabra de Dios. Este es el alimento verdadero, la palabra de Dios. Así que yo quiero cerrar este tiempo y declarar que cada uno de nosotros podemos tener victoria en medio de la crisis, pero mantener estas características que hemos aprendido de José. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Qué riqueza tu palabra, qué alimento tu palabra. Señor, gracias que podemos, Señor, aprender muchísimo de la vida de José. Señor, un hombre que vivió en crisis, Señor, por situaciones diferentes, adversas, injusticias, pero Señor, ahí estaba tu mano sobre su vida, mostrándote, Señor, mostrando tu poder, mostrando tu gracia, tu favor. Y así oro, Señor, que en este tiempo tú muestres, Señor, a través de la iglesia, que muestres tu poder, tu favor, tu gracia sobre nuestras vidas, para que muchos sean alimentados, para que entonces, Señor, se cumplan tus sueños, que la iglesia se levante equipada, fortalecida, llena de alimento para compartir el alimento que verdaderamente trae salvación, tu palabra. Jesús, tú eres Salvador, y yo declaro que tú, Jesucristo, te manifiestas con poder en cada familia, en cada persona, y en el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno de nosotros podemos levantarnos en victoria en medio de la crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, les abrazo y yo declaro que esta enseñanza cobra vida en nuestras vidas y que entendemos lo que la iglesia tenemos que hacer en este tiempo. Bendiciones.